Me presento formalmente para los que aún no me conocen. Mi nombre es José Antonio Gómez González. Mi marca personal es Profesor Jim, diagonal, Educación y Emprendimiento. Y más allá de títulos académicos, tengo un propósito de vida muy claro que siempre comparto con mi comunidad. Mi propósito de vida, maestros y maestras, es inspirar a miles de personas a que transformen sus vidas en tres grandes ámbitos: educación, emprendimiento y desarrollo personal. Y hoy estoy frente a ti, el día de hoy, en el aquí, en el ahora, tratando de compartirte información que te agregue valor en el ámbito de la educación. Así que si hoy, más allá de temas técnicos, tú sales inspirado esta noche, esta tarde noche. Si es así, entonces habré cumplido mi propósito de vida el día de hoy. Así que vamos a dar inicio, maestros y maestras, eh, con la información. Este es un entrenamiento de 3 días diseñado para que maestros, maestras y directivos, y cuando digo directivos me refiero a supervisor, ATP, coordinador, jefe de enseñanza, etcétera, etcétera, maestros y directivos puedan tener elementos clave, temas esenciales de las pruebas USICAM, y que de esta manera puedan llegar con mucho más confianza al día de su examen. Así que si estás participando en admisión o vas a participar en promoción horizontal como docente o directivo, quédate porque te voy a compartir información que seguramente te va a agregar mucho valor. Así que vamos a dar inicio, maestros y maestras, vamos a dar inicio con la información. Y aquí, maestros y maestras, antes de prepararnos para ver los temas, nos preparamos también mentalmente para un nuevo proceso. Entonces, a nosotros nos gusta compartir frases, decretos, pensamientos que puedan anclarse en nuestro inconsciente y puedan dirigir el rumbo de este nuevo reto para ustedes y para los que van a presentar examen. En esta ocasión hemos preparado una serie de decretos que vamos a hacer en este mismo momento. Yo no te puedo ver, yo pienso que tienes la cámara prendida, pienso que vas a hacer el ejercicio, pienso que aunque te digan qué haces, estás loco, qué estás haciendo frente a esa pantalla, a ti no te va a importar. Así que vamos a decretar, maestros, vamos a prepararnos mentalmente para este nuevo reto. Lo que vamos a hacer es juntar las manos y las vamos a frotar muy fuerte. Frotamos las manos muy fuerte. Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, pero esto funciona sí o sí. Una vez que estemos sintiendo un calor rico en la palma de la mano, la ponemos en el corazón, palma derecha en el corazón, y decimos, decreta conmigo: yo soy fuerte, tengo talento, soy disciplinado, estoy enfocado, soy hermoso, soy increíble, soy creado admirable y maravillosamente. Soy creado admirable y maravillosamente. Estos decretos, maestros y maestras, nos van preparando para este nuevo reto. Cualquier proceso USICAM, cualquier examen, cualquier reto nuevo, maestros, no es ir directamente a ver qué voy a estudiar, qué un simulador y qué no sé qué tanto. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es preparar nuestra mente, prepararla en victoria, trazar una ruta positiva para ir dando pequeños pasos, pero seguros, firmes, desde una visión propositiva. Entonces, estos decretos los puedes hacer antes de dormir, los puedes hacer por la mañana frente al espejo, y estoy seguro que tu día o tu noche tendrá una perspectiva muy distinta, ¿ok? Puedes decretarlo tantas veces tú lo desees: soy fuerte, tengo talento, soy disciplinado, estoy enfocado, soy hermoso, soy increíble, porque para la mente, maestros y maestras, por este rasgo de neuroplasticidad, digamos, literalmente se cree todo lo que escucha, lo que tú verbalizas más bien. Entonces, si se cree todo, no sabe separar entre qué es chiste, qué es sarcasmo, qué es lo que dijiste en broma, pues entonces voy a verbalizar cosas positivas que le abonen a mi desarrollo personal.
Eso es lo primero, maestros, ¿ok? Preparar la mente en positivo para este nuevo reto, ¿ok? Perfecto. Dicho esto, maestros y maestras, ahora sí, vamos de lleno con aspectos que seguramente serán relevantes para ti y que necesitas saber, necesitas conocer para este reto, ya sea que estés en admisión o próximamente en promoción horizontal. Lo primero que debes saber, maestros, si eres docente, es que el examen está estructurado en tres áreas, es decir, de los 90 reactivos que te van a aparecer en esa prueba UCICAM, bueno, hay un porcentaje que van a hablar de aspectos normativos, es decir, principios de la educación para un desarrollo integral, criterios de la educación. ¿Dónde encuentro esta información? Ley General de Educación, artículo tercero constitucional, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y todos aquellos documentos que hagan referencia a los principios de la nueva escuela mexicana. Listo, esos son los aspectos normativos. El área 2, maestros y maestras, tiene que ver con el saber hacer del docente, la intervención del docente. ¿Qué me van a evaluar ahí? Bases para el trabajo con las alumnas y los alumnos, planeación didáctica y trabajo con las alumnas y los alumnos. ¿Qué debo entonces conocer, comprender y aplicar en esta área 2? Bueno, debo saber todo sobre planeación didáctica, evaluación formativa, diagnóstico socioeducativo, programas sintéticos, campos formativos y sus especificidades, ejes articuladores, rasgos del perfil de egreso, diseño del programa analítico, ambientes de aprendizaje, planeación didáctica situacional, autorregulada, metodologías sociocríticas, herramientas de evaluación formativa, retroalimentación continua, etcétera, etcétera. ¿Dónde está todo eso, maestros y maestras? En el Plan de Estudios 2022 y en la serie de fascículos Mejoredu, del 1 al 6 y también, bueno, del 1 al 9, porque ahí vienen los proyectos integradores también. Área 3 que me van a evaluar, participación en el trabajo de la escuela y la comunidad. ¿Qué me evalúan ahí? El trabajo colegiado, relación familia, escuela y comunidad. ¿Qué debo estudiar? Digamos, ¿cómo organizar? Bueno, debo conocer todo sobre consejo técnico escolar, consejo escolar de participación social, programa de mejora continua, proceso de mejora continua, el reglamento general de la Asociación de Padres de Familia, por si acaso, vinculación escuela-comunidad, estrategias para vincular a la comunidad con la escuela, en fin. Consejo técnico escolar es muy recomendable que profundices en él. Así que esas tres áreas, maestros, así sencillo. Si ustedes ya analizaron la bibliografía de admisión, por ejemplo, se darán cuenta que son documentos sencillos, que van de 1 a 20 documentos aproximadamente o en promedio, y que la mayoría, si tú comparaste la bibliografía, por ejemplo, de primaria con la de secundaria, te darás cuenta que el 70% es la misma bibliografía. Ya de ahí hay algunas otras bibliografías muy específicas, pero que bueno, son fáciles de estudiar. Eso para los que van a presentar admisión y promoción horizontal docentes, sin importar, maestros y maestras, el nivel educativo. Es muy común que me manden mensaje o veo en redes sociales cómo las personas andan buscando alguna guía específica de preescolar, un simulador específico de preescolar, un acompañamiento específico de preescolar. Bueno, si se tomaran el tiempo de comparar las bibliografías, se darán cuenta que evalúan lo mismo, porque lo que evalúa la UCICAM es el perfil del docente del siglo XXI con base en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar, que es el documento base donde están establecidos los perfiles profesionales. Entonces, la función docente es la misma, solo cambian evidentemente los casos, algunas especificidades, pero es básicamente lo mismo. Tú debes demostrar que conoces, comprendes y aplicas la normativa vigente. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con los directivos? Bueno, aquí también
quiero revelarles que el 60-70% de la bibliografía base para directivos es la misma para docentes, porque a quienes deben, los profesores orientan a quienes, a los estudiantes, los directivos orientan a quienes, a los profesores. Entonces, para que yo directivo, oriente a mis profesores, a mis colegas, pues debo conocer la intervención en el aula, pues es decir, lo que ellos deben saber. Entonces, 60% misma bibliografía y de ahí hay una serie de fascículos Mejoredu que hablan sobre algunas habilidades que deben poseer los directivos. Cuando digo directivos, vuelvo a repetir, me refiero a supervisores, jefes de enseñanza, ATP, coordinador académico, etcétera. Entonces ahí también no hay gran diferencia, maestros y maestras, entre la bibliografía docente y la bibliografía de los directivos. Eso sí, los casos cambian, pero si yo conozco, comprendo y aplico esa normativa, no debe haber ningún problema, maestros, para que yo pueda responder esos reactivos. Entonces, aquí en el área 1 evalúan a los directivos lo mismo, principios legales para una educación integral, criterios de la educación y fines de la educación. Los documentos, los mismos que mencioné para docentes. Gestión educativa. Aquí es el saber hacer, digamos, ya del directivo, la intervención, pero en forma de gestión educativa. Entonces, aquí deben haber acciones directivas o de supervisión para la mejora educativa, asesoría para el caso de supervisión y acompañamiento para el caso de directivos a la mejora de las prácticas directivas y docentes, capacidades y habilidades profesionales, y en el área 3, lo mismo, participación de las familias, vinculación escuela y fortalecimiento del servicio educativo, vinculación entre escuelas y comunidad, vinculación entre escuelas y otras instituciones. ¿Qué debemos estudiar, maestros y maestras? Al menos en gestión educativa, solo hay que, lo mismo que mencioné, para docentes ya hay que agregarle liderazgo, asertividad y empatía, habilidades directivas para la nueva escuela mexicana, entre otros documentos también el SAE, muy sencillos de trabajar. ¿Ok? Y en el área 3, pues son casi los mismos. Bueno, hay que agregarle, por ejemplo, bueno, ahí sí hay que hacer más énfasis en el proceso de mejora continua, programa de mejora continua, el reglamento de APF, Consejo Escolar de Participación Social, entre otros. Entonces, de esa manera está organizado, maestros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si soy directivo, voy a participar en promoción horizontal, ya debo tener descargado la guía del año pasado, que no va a variar mucho en este año. Entonces, o si soy directivo, descargo la guía de promoción vertical que recién hicieron examen. Va a ser la misma para directivos. Entonces empiezo a ver de todo el listado de documentos que me sugieren estudiar, en qué áreas están encasilladas, digamos, a qué áreas corresponden y listo. Empiezo a organizar mi trayecto formativo. Bien, ¿cómo se refleja esto, maestros, en el examen de la UCICAM? Bueno, mucho ojo aquí, maestros y maestras. La evaluación de cualquier proceso UCICAM no es un examen que requiera memorización de conceptos, ni que demuestres eso. Más bien es una evaluación de desempeño profesional. La UCICAM no quiere evaluar qué tanto tienes la capacidad de acumular información y retenerla y luego vomitarla en un examen. Quieren evaluar tu desempeño profesional, que lo ideal sería que fueran a tu escuela a valorar o a evaluar ese desempeño profesional. Como no hay presupuesto ni hay personal suficiente para hacer ese tipo de evaluación, pues simple y sencillamente hacen un examen estandarizado con niveles taxonómicos 1, 2 y 3, poniéndole énfasis al nivel taxonómico 3, que es de aplicación del conocimiento y es donde vienen los casos. Casos que no contemplan exactamente tu contexto, sino un contexto diverso que hay a lo largo y ancho del país. Esto se hace a través de escenarios reales, a través de escenarios verosímiles, donde se pone a prueba la capacidad del sustentante para analizar, para decidir y para intervenir pedagógica o directivamente con base en los principios del Plan de Estudios 2022 y el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar. Entonces, maestros y maestras, la base de esta evaluación es el Plan de Estudios 2022 y todos los documentos, incluidos los que se han publicado en el Consejo Técnico Escolar, que hablan sobre la nueva escuela mexicana. Así que
Mucho ojo con eso, maestros. Bien, ahora, ¿cómo se manifiestan los criterios evaluados en los reactivos del examen? Esto que estoy compartiendo, maestros, es apenas la introducción. Esto es la introducción apenas, no hemos iniciado el tema oficial del día, son dos temas, así que esta es la introducción, así que vayamos, digamos, tomando nota. Ahora, no te preocupes si ya estás en nuestros grupos de WhatsApp, terminando la sesión, bueno, unos minutos después voy a compartir eh, el PDF de la presentación y más tarde la grabación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se manifiestan los criterios evaluados en los reactivos del examen? Fíjense bien, maestros, 5 criterios, ¿ok? O cinco criterios que se evalúan en los reactivos y que de esta manera tú los vas a percibir. El primero, maestros, un criterio o todos los criterios que te van a evaluar se van a reflejar en tu examen mediante casos pedagógicos situacionales, contextualizados, ¿ok? ¿Qué presentan? Bueno, te van a presentar descripciones de aulas, escuelas, colectivos, docentes, reuniones, conflictos, diagnósticos, planeaciones, estudiantes con necesidades específicas, comunidades diversas, ¿ok? ¿Qué se espera que hagas con toda esta información? Pues tienes que analizar el caso, tienes que identificar el problema o situación y tienes que elegir la acción más pertinente, fundamentada en documentos rectores, ¿ok? Un ejemplo típico puede ser una docente de secundaria detecta que su planeación no responde a la realidad del grupo. ¿Qué debe hacer con base en el plan 2022? Bueno, esa es una situación muy sencilla que a manera de ejemplo te comparto, pero más adelante vamos a ver los reactivos ya más elaborados. Este reactivo te pide intervenir como profesional reflexivo. No te pide recitar pues, un concepto como tal. ¿Ok? Bueno, a ver, maestros, antes de continuar, quiero advertirles algo. En mi comunidad, por lo regular por las noches, está fallando la energía eléctrica por cuestiones de reparación y clima. Veo que está parpadeando un poco mi luz, entonces si de repente quedo congelado es porque la energía eléctrica falló, seguramente regresará y bueno, les pido paciencia en ese sentido. Esperemos que no falle, es solo estoy previniendo, ¿ok? Por si me ven que quedo congelado, bueno, esperen momentos o cualquier cosa informo al grupo. Muy bien, entonces, el primer criterio, maestros, de todo esto que estamos comentando, es que van a haber casos. Y cuando se presenten casos, estamos hablando de reactivos nivel taxonómico 3, la taxonomía de Bloom. Reactivos nivel taxonómico 3 de aplicación de conocimientos. De estos maestros van a venir muchos. Si tengo que poner un porcentaje, un 70% de reactivos que tienen que ver con ese nivel taxonómico. ¿Ok? Bien. Número 2, maestros. ¿De qué otra manera voy a ver reflejado todo eso en el examen? Pues te vas a encontrar, y dígame si miento, cuando salen los compañeros de estos exámenes de la UCICAM, siempre dicen, es que las respuestas se parecen, es que estaba muy confuso, es que cualquiera podía hacer la respuesta, es que no saben redactar, quién sabe quién hizo estos exámenes. Bueno, esto porque la misma metodología que utiliza Ceneval entrena a los elaboradores de reactivos para que diseñen respuestas con alta similitud entre ellas, ¿ok? Todas las opciones, maestros y maestras, pueden o suelen parecer válidas, pero recuerda que solo una va a responder con un enfoque formativo, inclusivo, situado, ético y comunitario. La diferencia entre las opciones va a radicar en el nivel de profundidad pedagógica, el fundamento ético o la intención transformadora. Permíteme tantito. Lo que se evalúa, maestros y maestras, bueno, se va a evaluar la capacidad que tú tengas para detectar prácticas tradicionales, pero disfrazadas de innovadoras. Aquí te estoy dando una clave, maestros.
que cuando se diseña un reactivo, particularmente una respuesta con alta similitud, lo que vamos a hacer es redactar una práctica tradicional, pero redactada de manera rimbombante, de tal manera que conecte contigo y pienses que esa es la respuesta, ¿ok? Por eso la importancia, maestros, de desaprender, porque el 70% de las decisiones que tú tomas todos los días en tu práctica cotidiana, ya sea docente o directivo, es de usos y costumbres, y esas prácticas ya las tienes automatizadas. Entonces, cuando yo redacte una respuesta que conecte con esos usos y costumbres, pero redactada de forma maravillosa, inconscientemente va a conectar contigo y vas a creer, es más, te vas a convencer de que esa es la correcta. Y entonces, al elegirla, el elaborador de reactivos ganó. ¿Por qué? Pues cumplió su misión, distraerte, ¿ok? Elegir acciones coherentes en el marco normativo y con el contexto del caso. Esto es muy importante. Todas las decisiones son con base en la normativa vigente, ¿ok? No con base en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en cómo tú lo resolverías normalmente, digamos, ¿ok? Entonces también, maestros y maestras, se evalúa esto de no caer en decisiones administrativas, técnicas o correctivas cuando el caso exige diálogo, acompañamiento o reflexión colegiada. Digamos, este elemento recae mucho en la función directiva. Por eso la importancia de leer la base del reactivo, comprenderla y saber qué es lo que requiere en ese momento el reactivo que yo demuestre, ¿ok? Entonces, como tenemos automatizados estos procesos administrativos burocráticos que nos funcionan en la práctica, creemos que ese tipo de respuestas es la que busca. No, pues es que tengo que apegarme a normatividad. Sí, pero entonces no has leído qué dice el plan de estudios, donde te faculta para ejercer un liderazgo académico como directivo, donde te faculta para que ejerzas la autonomía profesional, donde te faculta para que desarrolles habilidades socioemocionales para abordar casos o conflictos o situaciones con tu colectivo de profesores. Entonces, la nueva escuela mexicana te empodera, trata de que te emancipes. Entonces, yo tengo que leer el libro sin recetas para la maestra y el maestro para entender que esta nueva propuesta, digamos, no es algo 100% académico, es algo ideológico, político, epistemológico, contextual, donde se pretende que se produzca conocimiento desde la comunidad y en comunidad y para la comunidad. Si yo sigo estandarizando mis prácticas, no he entendido nada. Si sigo pidiendo que formatos, sigo burocratizando todo, no le he entendido a la NEM, ¿ok? Entonces, una sugerencia para docentes y directivos, lean el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Extraigan lo que consideran de valor para su comunidad. No están de acuerdo con alguna situación, perfecto, es bueno. Hay un eje articulador que se llama pensamiento crítico y se trata de eso. Entonces, no me gusta, ¿por qué? ¿Cuál es la fundamentación teórica de eso que no me gusta? Y a cambio de eso, ¿qué propongo? ¿Cuál es mi propuesta? No es quejarse nada más. No es redactar en Facebook, nos vamos a convertir en Venezuela. No es subirme al barco de los quejólogos, los que critican, los que señalan, los que se creen tener el poder. No, se trata de construir en comunidad algo que responda específicamente a mi grupo de alumnos y a mi comunidad. Se trata de educar para transformar, o como decía Freire, debemos promover una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. De eso va la nueva escuela mexicana, maestros. Que no lo han entendido en redes, en tu escuela. Bueno, eso es otro rollo. Pero los que elaboran estos reactivos lo entienden y te van a plantear casos donde tienes que demostrar esto que te estoy compartiendo. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Bien, número 3, maestros y maestras.
Al evaluar tu rol también es como tú de alguna manera vas a ver reflejado en esa prueba UCICAM, ya sea tu rol de director o de docente. Entonces, si tú eres docente, los casos te van a colocar en el aula, en la relación con los estudiantes, en la planeación didáctica, en la evaluación formativa, en cómo implementas la inclusión, en cómo, si tienes claro de qué trata la mediación, tienes que leer a Vygotsky para entender esa parte. Entonces, ese es en el caso de docentes. Si eres directivo, los casos te van a colocar ¿en dónde? En el liderazgo que tienes con el colectivo, un liderazgo transformacional, horizontal, un liderazgo compartido, democrático, participativo, la orientación que das a tus compañeros docentes, la gestión escolar, el consejo técnico escolar, la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. ¿Cómo lideras tú esos procesos, esos programas? ¿Cómo de alguna manera académicamente ejerces ese liderazgo? Un error común, maestros y maestras, en este tercer elemento es responder lo que tú crees que está bien, en lugar de lo que el rol institucional exige según el marco normativo. ¿Ok? Mucho ojo con esto, maestros. Número 4, maestros. También en el examen se van a ver reflejados esos criterios mediante ejes invisibles, pero presentes. Es decir, muchos reactivos no mencionan directamente palabras como igualdad de género, inclusión o comunidad, pero están implícitas. Ejemplo, un caso sobre estudiantes que siempre hacen los mismos roles en el equipo por su género. No usarán la palabra discriminación, pero te evaluará si tú eres capaz de detectar ese sesgo y eliges una intervención crítica con base, por ejemplo, en el eje articulador, igualdad de género. Entonces van a ver por ahí, maestros, redacciones donde no te van a decir específicamente que demuestres que sabes, que sabes mmm, que sabes cómo implementar la inclusión. Más bien te van a poner una redacción que entre líneas van a aparecer estos elementos. Y tú debes tener la capacidad de identificar y por lo tanto responder de manera articulada. Bueno, vamos con las 5, maestros. También te van a exigir, digamos, entre comillas, vincular los documentos con la práctica, no necesariamente memorizar. Cuando te pidan memorizar, maestros, estamos hablando de reactivos nivel taxonómico 1 y de esos van a venir poquitos, 10%, 15%, pero muy pocos, porque no es el objetivo de la UCICAM ver qué tanto memorizas y cómo tú puedes pues, recitar al pie de la letra un concepto. Hay conceptos básicos que tú debes conocer, pero no todo. Por ejemplo, nadie te va a pedir que cites el artículo tercero o el plan de estudios 2022, pero sí los escenarios estarán construidos con base en esos principios. Entonces, el examen evalúa si puedes aplicar lo que el documento propone ante una situación real y compleja. Un ejemplo, si un estudiante tiene bajo rendimiento y la docente decide cambiar la estrategia a partir del diagnóstico, entonces tú estás ante una aplicación del enfoque situado, del diagnóstico socioeducativo, de la evaluación formativa y del derecho humano a la educación o el derecho a aprender. Entonces, vean cómo, maestros, en situaciones que te van a plantear, pretenden que tú demuestres que conoces los principios del artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, del Plan de Estudios 2022, de la nueva Escuela Mexicana, resolución de conflictos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no es que memorices, más bien es cómo relacionas esos principios con la vida cotidiana del docente, del directivo, del supervisor. Bien, entonces, a manera de resumen, maestros, la UCICAM te evalúa planeación situada, es decir, te van a plantear casos de diseño o análisis de actividades. ¿A través de qué? Pues a través de casos de diseño o análisis de actividades. Evaluación formativa, errores, retroalimentación, procesos, liderazgo formativo, liderazgo pedagógico, perdón,
reuniones, conflictos, consejos técnicos escolares, inclusión y equidad, diversidad, barreras, género, lengua, trabajo colegiado, acuerdos colectivos, codiseño, ética y derechos, conflictos, decisiones difíciles, entre otros. ¿Ok? Bueno, entonces, sabiendo esto, maestros, ¿cómo es que debo organizar mi proceso de estudio? ¿Ok? ¿Cómo lo debo organizar? Para los de promoción horizontal, pues son buenas noticias que estamos arrancando, digamos, el proceso, el examen es hasta julio. Para los de admisión, yo espero que hayan organizado de esta manera y si no, bueno, tienen una semana. Lo que yo debo hacer, maestros y maestras, es seguir la lógica de cómo están organizados y redactados los reactivos en el examen. ¿Ok? Yo ya mencioné que los reactivos del examen USICAM están fundamentados en la taxonomía de Bloom y consideran los tres primeros niveles de esa taxonomía: conocer, comprender y aplicar el conocimiento. Entonces yo debo organizar mi proceso de estudio, número uno, a través del primer verbo operativo. Debo conocer los documentos normativos. ¿Y qué hago para eso? Número uno, veo mi listado de documentos que debo estudiar. ¿Ok? Es lo primero. Los descargo, los organizo en una carpetita, los pongo por áreas: área normativa, área de intervención docente, área de vinculación la escuela con la familia y la comunidad. Ya tengo organizados los documentos. Acto seguido, empiezo a leer, a subrayar, a hacer mapas mentales para conocer los elementos esenciales de cada documento normativo. ¿Ok? Hago mi libretita, mi mapa mental, como yo me organice. Dos, avanzo en la organización de mi estudio. Debo comprender los documentos normativos. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. Si ya estoy frente a grupo o ya estoy trabajando en una escuela, bueno, ok, tengo estas 10 ideas esenciales del documento Ley General de Educación. Ok, ¿cómo las visualizo? ¿Dónde puedo verlas ya en la práctica docente? ¿Cómo las estoy aplicando? ¿Cómo las debería aplicar? Empiezo a relacionar los conceptos con la realidad del docente, del directivo, para comprender, pues básicamente, esos documentos y que me haga sentido ahora sí. Entonces, avanzo al tercer nivel. Debo desarrollar habilidades para aplicar los documentos normativos en nuestra respectiva función. ¿Cómo hago eso? Tienes dos opciones. Si ya conozco y comprendo de qué va la interculturalidad crítica, por ejemplo, entonces, si ya estoy frente a grupo, diseño una clase donde haya elementos interculturales, que de todas maneras los debo hacer porque así lo dicta la normativa. Empiezo a vivenciar qué es la interculturalidad crítica. Empiezo a hablar el lenguaje de la interculturalidad crítica. Implemento técnicas de enseñanza que tengan este elemento intercultural. ¿Ok? Esa es una forma. Y la segunda forma, bueno, es empezar a redactar mis reactivos tipo casos donde pueda yo practicar la aplicación del conocimiento. Así, sencillo, ¿ok? O bueno, adquirir simuladores que tengan reactivos niveles taxonómico 3 para ir practicando y aplicar ahora sí el conocimiento ya gestionado. Así sencillo. Entonces, promoción horizontal, estamos a tiempo de organizar, conocer, comprender y aplicar. Para cuando yo vea el examen, yo ya sé, este es un reactivo nivel taxonómico 1. Este requiere comprensión. Este tengo que aplicar el conocimiento que ya estudié. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora sí, maestros y maestras, con el tema número 1. Por fin, acabó la introducción. ¿Ok? El tema número 1, maestros, fundamental, y está ahí en la bibliografía para docentes directivos. Se trata de un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 3 y nos dice qué páginas tenemos que estudiar. Eso es una bondad de las guías, que nos dice las páginas, no nada más nos tira hay que leer esto. Pues imagínense leer todo y luego aparte ya leí otros documentos, bueno, me voy a saturar. Ahí nos dice. Y bueno, maestros, haciendo el análisis, la síntesis para todos ustedes, pues este libro, a pesar que es de la fase 3, estamos hablando de primaria baja,
no crean que habla precisamente de la primaria, sino que en estas páginas hay contenido que sirve para todos los docentes de educación básica, desde inicial hasta secundaria, fase 6. ¿Por qué? Porque habla sobre el aprendizaje comunitario, habla sobre planeación y evaluación, elementos esenciales en esta prueba USICAM. Así que vamos, maestros, por la información muy sencilla. Te la comparto de manera muy sencilla. Fíjense bien. Primer, primer elemento clave de este documento. No existen recetas únicas para enseñar. Y esto aplica para todo. Vuelvo a repetirnos. Lo que evalúa la USICAM es el perfil del maestro de educación básica. Y todos, sin importar nuestro nivel educativo, debemos apropiarnos de estos 10 elementos clave que te voy a compartir. No existen recetas únicas para enseñar. Si ustedes lo piensan, maestros y maestras, el maestro que ya lleva años trabajando, ya tiene una receta. Ok, paso lista, pongo un cuestionario, un resumen, un mapa mental, escribo en el pintarrón, aunque ya haya cañón, pero no me importa si se va más el tiempo. Si ya tenemos una receta. Somos de los maestros controladores, que todos estén calladitos. Este ejercicio nadie me lo resuelve, se va a ir el tiempo, voy a estar ahí. Ya tenemos una receta. Inicio, desarrollo y cierre, porque así me lo pide mi director. Ya hay una receta. Bueno, no es casualidad que el libro para el maestro de esta nueva escuela mexicana se llame Un libro sin recetas. Y haciendo honor a ese título, el primer elemento clave es ese, maestros. Que en esta nueva escuela mexicana no hay formatos universales. Hay formatos múltiples, pero no hay un formato que llegue el director. Este es el formato que vamos a ocupar. Oye, pero ¿por qué? Este es el formato. Bueno, si es así, no le ha entendido a la NEM, tu director, tu supervisor, tu ATP, tu jefe de enseñanza. Es que aquí no me estás poniendo inicio, desarrollo y cierre en el proyecto. Pues no, porque no es una secuencia didáctica. Y no porque tengo libertad profesional y curricular. Y no porque en acuerdo en Consejo Técnico Escolar tomamos el acuerdo de que vamos a trabajar de esta manera. En beneficio de los estudiantes, no en beneficio mío, ni en beneficio tuyo, en beneficio de los estudiantes. Entonces no hay recetas, maestros. Es lo primero que debemos entender. Y si somos directivos, esto hay que tatuarlo. No existen recetas. Cada grupo de estudiantes es único y extraordinario, como tú lo eres también, con contextos y necesidades diferentes. Por ello es esencial adaptar las estrategias pedagógicas a cada situación. Tengo yo que adaptarme a ellos, no ellos a mí. Y eso es un principio de inclusión. Un ejemplo, en lugar de seguir una guía paso a paso, observa las dinámicas de tu grupo y ajusta tus métodos según sus intereses y realidades. Yo llevo una planeación, maestros, porque tengo que hacerla, una guía, ¿ok? Pero esa planeación es flexible. Y si sobre la marcha, con la información que voy recopilando, esto no está funcionando, puedo reorientar, puedo escuchar las sugerencias de mis alumnos, de los que estén involucrados en el proyecto. No debe haber rigidez, maestros. No es que esta planeación está muy bonita porque la compré con no sé qué consultora. Perfecto, pero debe ser una base que después tú vas a enriquecer y contextualizar. Es que lo hice en una plataforma de inteligencia artificial. Perfecto, qué bueno que estés involucrado con la tecnología, estés a la vanguardia, pero eso es una base nada más, maestros. Tú debes incluir algunos elementos muy particulares de tu grupo, de tu contexto, ¿ok? Entonces, no hay recetas, maestros. No es que me dijo el director que para el campo formativo lenguaje solo debemos trabajar con proyectos comunitarios. ¿Y dónde dice eso? Hay un cuadernillo donde se nos sugiere trabajar con esas 4 metodologías para cada campo formativo, pero hay más metodologías que puedo yo utilizar si a mi grupo lo está beneficiando, si lo va a beneficiar, si ya lo dialogamos en Consejo Técnico Escolar. Es más, acabamos de inventar una metodología que le hemos llamado, no sé, proyectos de la comunidad indígena,
variante del sur de Veracruz. Así le pusimos. ¿Y qué fases tiene? Hemos sintetizado en 5 fases. ¿Y con base en qué? Con base en el enfoque de socioformación, por citar un ejemplo. Entonces, de eso se trata la NEM, maestros, de proponer, de emanciparnos, primero nosotros y luego nuestros alumnos. ¿Por qué creen que en los consejos técnicos de principio de año nos invitaban a la narrativa? Vamos a cambiar la narrativa, que produzcan texto los maestros. Nos pasaron un video de un doctor argentino para enseñarnos a narrar, pero no era para que cumplieras con llenar un formato y hacer una narrativa y entregar. No, maestros, se trata de que te empoderes y puedas crear conocimiento con tus pares, conocimiento que sea válido para ustedes, crear una nueva epistemología en comunidad, como para beneficiar a los estudiantes, que se enfoque en el contexto, que transforme, que nos emancipe, que nos pueda desarrollar ese pensamiento crítico. De eso se trata. Entonces, no hay recetas únicas. Las recetas las creamos nosotros, en colectivo, de acuerdo a las condiciones del contexto, de acuerdo a las características y necesidades formativas, motivaciones de nuestros estudiantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, maestro. Segundo elemento clave, y esto nos va a sonar muy político, muy de izquierda, porque lo es. Educar es un acto político y ético. Así lo manifiesta Libros sin Recetas. Bueno, ¿cómo se traduce esto de manera muy sencilla? La enseñanza no es neutral, maestros. La enseñanza, grábatelo también, futuro maestro, no es llegar, dar clases, cobrar y presumir los retos en TikTok o no sé. Implica, maestros, tomar decisiones que puedan perpetuar o desafiar las desigualdades sociales. Somos agentes de cambio, maestros. Si lo vemos como un simple trabajo, por cierto, mal remunerado, eso sí hay que decirlo, pues ya llevamos las de perder porque nos vamos a frustrar por muchas situaciones. Pero si mi misión de vida, mi propósito de vida realmente es impactar de forma positiva a mis alumnos, la carga se va a aligerar. Y eso es lo que nos dice la NEM. Debemos ser conscientes de esto, ya que esto nos va a permitir una educación más justa y equitativa. Si tú logras comprender qué es la equidad, qué es la inclusión, la vives y la transmites, la modelas en el aula, estás del otro lado, más. Ningún examen va a poder contigo, porque lo estás viviendo. Te van a poner 1000 casos, todos sabes de qué se trata, ¿ok? Ejemplo, si tú incorporas en tus clases temas que fomenten la reflexión sobre justicia social y equidad, estamos del otro lado, más, ¿ok? No vamos lejos, los que ya están en el sistema educativo, analicen los programas sintéticos y el listado de contenidos y PDA, y se darán cuenta que la gran mayoría de esos contenidos y PDA hacen alusión a estos problemas sociales que hay a lo largo y ancho del país. Discriminación, racismo, exclusión, igualdad de género, alimentación sana y consciente, desarrollo de habilidades socioemocionales, sustentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque educar es un acto político y es un acto ético, maestros. ¿Ok? Bien. 3. La evaluación, maestros, en la nueva escuela mexicana va más allá de la calificación. Es que en el acuerdo de evaluación dice que hay que evaluar y acreditar. Lamentablemente, yo también esperaba una modificación significativa de ese acuerdo. ¿No lo hubo? Bueno, ni hablar. Al final de cuentas, tenemos que asentar una calificación en esa famosa boleta. Los padres también no ayudan mucho porque están esperando y lo primero que ven es, a ver, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto sacó? ¿Por qué sacó? Bueno, es un problema de cultura, digamos. Es algo que ya tenemos automatizado. Ya estamos colonizados por ese lado. Bueno, pues en la nueva escuela mexicana, maestros, al menos para la prueba UCICAM, considera esto. Evaluar no es solo asignar una nota, ¿ok? Evaluar no es solo asignar una nota. Y agrego, evaluar no es un momento específico, mucho menos es un momento que se dé al final de cualquier clase, proyecto o trimestre. Eso no es evaluar, forma parte. Más bien es comprender
Más bien es apoyar el proceso, no el resultado del alumno, el proceso de aprendizaje de cada estudiante. La evaluación formativa permite identificar fortalezas y áreas de mejora. Un ejemplo, en lugar de solo calificar un examen, pues proporciono retroalimentación continua para que yo pueda guiar a mi estudiante a esa zona de desarrollo próximo que dice Vygotsky y consolide su aprendizaje. Pueda llegar también a la zona de desarrollo potencial. Entonces, maestros, creo que esta parte lo tenemos claro y si no es así, bueno, borra, desaprende todo aquello que pienses que es correcto al momento de hablar de evaluación formativa. Bueno, número 4, maestros. La retroalimentación es clave para el aprendizaje. Acuérdense, cuando decíamos, bueno, ya acabó el tema, vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación. Pensábamos, o a veces, igual y todavía algunos creemos, que retroalimentar es como que volver a dar un repaso para consolidar aquello que no se comprendió. ¿Ok? Eso no es retroalimentación. Retroalimentación en el marco de la nueva escuela mexicana es ofrecer comentarios constructivos, específicos, no ambiguos, personalizados. Esto ayuda a los estudiantes a comprender sus avances, sus logros y sus desafíos, promoviendo así una mejora continua. ¿Es raro o difícil hacerlo al principio? Sí, pero después también se va a automatizar, maestros, y es una buena práctica, ¿ok? Promover mucho la autoevaluación en la nueva escuela mexicana es clave. ¿Cómo podemos promoverla? Bueno, planteando criterios de evaluación en formas de en forma de preguntas, sociocríticas, sobre todo, para que el alumno piense en lugar de solo etiquetar su desempeño o el desempeño del compañero. Después de una actividad, un resumen, un mapa mental, rellenar el libro, un proyecto, después de eso, podemos dialogar de manera horizontal con nuestros estudiantes y plantear la reflexión que hicimos bien, que hiciste bien, cómo puedes mejorar, en lugar de solo señalar errores. ¿Ok? Bueno, número 5, maestros. La planeación y la evaluación deben estar interconectadas. Y en el modelo 2017 ya nos los decían. Nos decían claramente cómo la planeación es inherente a la evaluación. Van de la mano, van paralelamente, caminando juntos. Bueno, en la nueva escuela mexicana también. Una planeación efectiva considera desde el inicio cómo se evaluará el aprendizaje, asegurando coherencia entre propósitos, actividades y evaluación. Un ejemplo, al diseñar una planeación didáctica, define claramente los criterios de evaluación y compártelos con los estudiantes desde el principio. Esto también es esencial, maestros, en la planeación didáctica. Si yo estoy en la fase 1 del proyecto, lo primero es tener una visión compartida. Compartir el propósito, cómo nos vamos a organizar, si el trabajo es en equipo, es individual, si comprendemos a cabalidad el problema del contexto, planteamos algunas dinámicas socioafectivas para activar a los estudiantes, al mismo tiempo que doy a conocer los criterios, que incluso los alumnos pueden decir, profe, ¿por qué no agregamos este criterio? ¿O por qué no le modificamos acá? Profe, no comprendo ese criterio. Hay que dejar bien claras las reglas de evaluación, por eso es una evaluación formativa, porque los mismos criterios van a ir guiando al alumno en su desempeño. Y no hasta el final decirles, no, pues aquí te salió mal y cuando le comunicaste que le ibas a evaluar eso. ¿Ok? No, es que ellos ya deben saber que deben entregar el trabajo limpio. Pues sí, pero si no es un criterio que tú planteaste al inicio, pues el alumno no lo va a considerar. ¿Ok? Perfecto. El aprendizaje debe ser significativo, maestros, pero debe ser contextualizado. Esto ya se hacía en el modelo 2017, a medias, porque en ese modelo pues nos enfocamos más en el resultado, pues aprendizajes esperados, si lo recuerdan un poco. Bueno, aquí se trata, maestros, de relacionar los contenidos y PDA que están en el programa sintético con la vida cotidiana. Y al hacer esa vinculación o esa contextualización es como surge el famoso programa analítico. Debemos considerar el entorno también, el contexto, para facilitar una comprensión más profunda y duradera. De tal forma que el alumno diga, ok, este conocimiento que gestionamos en el aula, en la escuela, en la comunidad,
se puede aplicar en este problema. Tiene un significado ya. No que pues, a ver, la maqueta, ok. ¿Y qué hace la maqueta? No, pues es para que conozcan las partes de la célula. Y luego, ya las conozco. ¿Y dónde aplico ese conocimiento? Bueno, en lugar de que la maqueta sea el fin último, el producto final, se convierte en parte del proceso. ¿Ok? Es necesario hacer la maqueta para conocer las partes de la célula. Vamos avanzando en el proyecto. Ese conocimiento me va a permitir ahora es cuáles son las funciones de la célula, cómo mantener células sanas, cuál es la importancia de que las células estén sanas, cómo el mantener las células sanas me va a permitir afrontar este problema de alimentación sana y consciente en la que se está presentando en la comunidad. ¿Qué ingredientes de la región puedo incluir para poder fortalecer sistema inmunológico? Ahí ya vamos a avanzar, ya va siendo significativo ese conocimiento que pues tradicionalmente lo manejamos a un nivel taxonómico 1, si acaso 2, ¿ok? Bueno, entonces hay que contextualizar los aprendizajes, maestros. 7. Los proyectos educativos deben responder a necesidades reales. Ahora, aquí hay una gran confusión, porque hay directivos que dicen, es que todos los contenidos y PDA me los debes contextualizar. A fuerzas no, maestros. Esa vinculación, esa articulación, esa contextualización se debe dar de manera natural. ¿Ok? Existe este problema, revalorización de la cultura, que está en el diagnóstico educativo. ¿Con qué contenidos y PDA los podemos abordar? No, pues aquí ya está el listado, ya hicimos el análisis, ¿ok? Estos. Pero es que sobra uno, sí, pero pues no tiene nada que ver. No lo puedo meter con calzador o no puedo inventar un problema que no existe en la comunidad con tal de hacer esa vinculación, no. Por eso en el análisis, maestros, que se hace en el codiseño curricular, que se hace cuando diseñamos el programa analítico, hay algo que se llama análisis de contenidos que pueden ser contextualizados, análisis de contenidos que no pueden ser contextualizados y análisis de contenidos locales que pueden ser incorporados. ¿Ok? Eso se llama ya codiseño de contenidos. Entonces, es un ejercicio colaborativo que tenemos que hacer con nuestros compañeros. Entonces, debemos diseñar proyectos que aborden problemáticas del entorno escolar o comunitario. Esto nos va a permitir aumentar la relevancia y el compromiso de los estudiantes. Si las clases consideran su realidad, sus motivaciones, sus intereses, en teoría, los alumnos se deben comprometer y motivar, porque es algo que están viendo, que está sucediendo y que sí se preocupan, pues, y quieren resolver también. Organizar una campaña de reciclaje, que es algo muy común en estos proyectos, para abordar el problema de la basura en la comunidad. Por citar un ejemplo, hay bastantes ejemplos de proyectos, ¿ok? Número 8. El error es una oportunidad de aprendizaje. Ya lo decía Díaz Barriga, maestros. El error es un elemento esencial cuando hablamos de la implementación de los proyectos, cuando hablamos de evaluación formativa, de tal forma, maestros, que logremos crear un ambiente de aprendizaje y que el alumno perciba que equivocarse es parte del proceso, no pasa nada. Esto va a permitir que los estudiantes aprendan de sus errores, pero sin temor, sin decir, es que me va a salir mal, es que tengo miedo de decir esto porque seguro está mal, es que si le pongo, el error es parte del proceso. Y bueno, ahí entra la guía de la mediación, la guía del docente. Ejemplo, después de una respuesta incorrecta, analiza junto al estudiante por qué ocurrió y cómo puede mejorar en lugar de solo decir, eso está mal. Oye, profe, te doy 5 minutos, si me lo regresas, si sigue mal, pues está mal. Esas prácticas ya no caben, maestros, ya no caben. Ahora tenemos que dialogar, ¿ok? Para poder, digamos, desarrollar el potencial en nuestros alumnos. La colaboración enriquece el aprendizaje. Promover el trabajo en equipo y el intercambio de ideas entre estudiantes y docentes fortalece el proceso educativo. Un ejemplo, organizar debates o proyectos grupales donde los estudiantes puedan compartir y confrontar diferentes puntos de vista. En la nueva escuela mexicana, maestros, deben ustedes buscar en alguna bibliografía qué técnicas de enseñanza promueven la colaboración. Por ejemplo, el debate lo promueve. Preguntas guía, debates guiados,
Sociodramas, proyectos comunitarios, promueven esta colaboración, promueven el diálogo, promueven este intercambio de saberes. Eso es lo que debemos promover. Entonces, si yo soy directivo y visito el aula, en lugar de ver si el profe pasa lista, si tiene su planeación, si está bien vestido, si llegó temprano, que bueno, podrían formar parte de, en lugar de eso, yo debo asegurarme si la clase está diseñada para el contexto de los alumnos, si promueve la colaboración, si promueve el diálogo, si es inclusivo, si hay equidad, si está considerando un problema del contexto real, si las metodologías son activas, participativas. Todo eso es lo que hay que considerar previa entrevista con el docente. Nada de visita sorpresa. Y 10, el docente es también un aprendiz. En la nueva escuela mexicana tenemos que reconocer que siempre hay espacio para aprender, como este espacio, por ejemplo, y mejorar. Esto me va a permitir una práctica docente reflexiva y en constante evolución. Un ejemplo, participa en comunidades de aprendizaje como esta o talleres que te permitan actualizar y enriquecer tus estrategias pedagógicas. ¿Ok? Esto significa, maestros, que como directivo, más que ver a mi colectivo como un grupo de maestros que deben entregarme cuestiones administrativas, debo conformar una comunidad profesional de aprendizaje. Y en lugar de percibir que el consejo técnico es, digamos, un espacio donde se producen memes, donde todos se quejan, donde vamos a comer o hacer ventas, en lugar de percibir eso, maestros, es aprovechar ese espacio para consolidar estas comunidades profesionales de aprendizaje, donde hay intercambio de experiencias positivas y negativas, donde haya debate guiado, donde haya gestión del conocimiento, donde se aborde un problema del contexto real, donde se atiendan prioridades de la escuela y no necesariamente lo que dice la guía o las orientaciones. Por eso tenemos autonomía profesional y curricular. Pero bueno, eso es parte del liderazgo académico que debe ejercer el directivo. Muy bien, maestros. Pues hasta aquí las 10 ideas esenciales de este documento, el libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3, de la bibliografía oficial para admisión y promoción horizontal. Ahora apliquemos un poco el conocimiento. Muy sencillo, ¿ok? Aquí, maestros, voy a hacer la siguiente recomendación. Voy a permitir que ustedes activen su micrófono, no lo activen, solo activé esa forma de que ustedes puedan activar, no lo activen. Voy a leer el reactivo, voy a leer las 3 posibles respuestas y solo hasta que yo termine, abren su micrófono y dicen A, B o C y vuelven a cerrar el micrófono, ¿ok? Sencillo. Perfecto. Entonces, voy a proceder, maestros, con 2 reactivos, uno para docentes y otro para directivos. Estos reactivos son niveles taxonómicos 3, diseñados por un servidor con la metodología que utiliza Ceneval y que luego, pues, le da a UCICAM para que tenga su banco de reactivos y pueda conformar esas pruebas. ¿Ok? Bien, entonces empezamos, maestros, con el reactivo número 1. Fíjense bien. Durante una reunión de planeación mensual, un colectivo docente de primaria reconoce que la mayoría de los estudiantes perciben el aprendizaje como algo abstracto y desconectado de su realidad. Se cuestionan sobre cómo transformar el colectivo, su práctica pedagógica desde la perspectiva del libro sin recetas, considerando especialmente la adaptación contextualizada y el aprendizaje situado. Con base en este libro, ¿cuál de las siguientes acciones representa mejor una planeación didáctica situada y transformadora? Tenemos el inciso A. Cada docente diseña secuencias didácticas basadas en el programa oficial. Usa ejemplos cotidianos del libro de texto y revisa resultados en reuniones de consejo para ajustar según estándares curriculares y mejorar calificaciones. Inciso B. Los docentes crean una planeación colaborativa centrada en problemas comunitarios. Están pasando los políticos. Y evalúan la efectividad de la estrategia. Permítame tantito.
B. Permítame, está pasando a los políticos, ya saben. Ahora sí continúo. Todavía no contesten, por favor. Los docentes crean una planeación colaborativa centrada en problemas comunitarios, implementan actividades específicas en sus grupos y evalúan la efectividad de la estrategia al final del ciclo con un informe comparativo de resultados académicos y sociales. E inciso C, el colectivo desarrolla un proyecto interdisciplinario que une contenidos del programa con problemas reales, fomenta la participación activa del alumnado y realiza retroalimentación continua y ajustes pedagógicos mientras documentan experiencias para compartir en el Consejo Técnico Escolar. ¿Respuesta correcta, maestros? Inciso C. 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 La C. Pero nomás eso. ¿Ya? Nomás me serví con mi Muy bien, vamos entonces, maestros, ya también aquí en los, en los comentarios, en el chat también están contestando. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a... La respuesta correcta, maestros y maestras, es el inciso C. ¿Okay? Le echamos mucho confeti a los que contestaron bien. Y bueno, tenemos los argumentos, ¿ok? Bueno, el inciso A, maestros, es incorrecto. Aunque introduce ejemplos cotidianos, mantiene una visión tradicional enfocada en resultados numéricos y estándares curriculares sin una auténtica transformación del proceso ni retroalimentación continua. Vean qué elementos no posee esa respuesta. No está educando para transformar y no hay retroalimentación continua. Por lo tanto, descartamos de acuerdo al libro sin recetas, ¿ok? La B es incorrecta porque aunque es colaborativa y se lee muy bien, pospone la evaluación y la reflexión crítica hasta el final del ciclo, limitando la posibilidad de ajustes pedagógicos situados durante el proceso. Vean qué detalles, maestros, nos pueden, digamos, dar luz para descartar. Detalles muy finos que recién hablamos en el libro Sin Recetas. Entonces, la C es correcta porque refleja integralmente los principios del libro Sin Recetas, promoviendo una planeación situada, dialógica, flexible y colectiva, con evaluación formativa, permanente y adaptativa, alineada plenamente al enfoque del Plan de Estudio 2022. Entonces, vean, maestros, cómo el mismo reactivo nos, al menos ahorita que estamos practicando, nos puede nutrir del conocimiento. Aquí este es un caso muy común de que, bueno, estamos hablando en consejo técnico, que las planeaciones como que no están funcionando, como que los alumnos, pues dicen, no, pues, ¿y esto cómo lo aplico? O qué hago? Entonces, en el marco del libro sin receta, dice, bueno, vamos a hacer algo. Entonces, proyectos interdisciplinarios, lo marca el plan de estudios, lo marca las especificidades de los campos formativos y lo marca el libro sin recetas. Que articule contenidos con problemas reales, recién lo vimos. Que haya participación activa de los alumnos, que haya retroalimentación continua, que se hagan ajustes pedagógicos, lo mencionamos recién, mientras se va adquiriendo información y se documentan experiencias, y luego lo compartimos en el sitio ideal, en el Consejo Técnico Escolar. Listo. Esto es, maestros y maestras, lo que buscamos en la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Muy bien, maestros, los felicito. Vamos bien y viene lo mejor. Bien. Segundo reactivo, maestros. Segundo reactivo. En una telesecundaria, el colectivo docente analiza sus prácticas evaluativas en una reunión de consejo técnico escolar. Observan que, en general,
predomina la evaluación sumativa, centrada principalmente en pruebas escritas. Reflexionan sobre el enfoque de libros sin recetas y deciden transformar sus prácticas evaluativas para favorecer aprendizajes significativos, de acuerdo con el enfoque propuesto en el libro Sin Recetas, fase 3. ¿Qué acción representa una aplicación integral, crítica y auténtica de la evaluación formativa en este contexto? Ok, hablamos de evaluación formativa. Inciso A, el colectivo aplicará evaluación formativa con autoevaluación y coevaluación, enfatizando retroalimentación continua para ajustar prácticas docentes y fomentar aprendizajes significativos. B, se usarán herramientas de evaluación formativa como rúbricas y listas de cotejo para valoraciones parciales en proyectos, asegurando retroalimentación constructiva al final de cada periodo. C, los docentes utilizan cuestionarios en momentos específicos para evaluar los conocimientos de los estudiantes al final de cada bimestre. Se proporciona retroalimentación escrita que resalta aciertos y errores. ¿Respuesta correcta? B. A. B. Sí. A. Yo digo Inciso A. Inciso B. Es la letra A. La letra B. Inciso A. Muy bien, maestros, sin miedo, ¿ok? Vamos a ver entonces la respuesta correcta, maestros y maestras. Es el inciso A, ¿ok? Echamos confeti a los que contestaron de forma correcta. Vamos a ver las incorrectas, maestros. El inciso B, no se vayan con la finta, maestros. Diversifica los instrumentos. Perfecto, maravilloso. Pero la retroalimentación es demasiado formalizada. Se sigue centrando en productos específicos. No promueve el desarrollo autónomo y crítico. Y bueno, durante todo el proceso de aprendizaje no hay esa evaluación. ¿Recuerdan la respuesta? Dice, asegurando retroalimentación constructiva al final de cada periodo. Y aquí la retroalimentación o la evaluación formativa se centra en el proceso más. Dije varias veces la palabra proceso. ¿Ok? Por lo mismo, de que ahora evaluamos proceso, que va a ser consecuencia de tener un buen resultado. Y bueno, el inciso C, pues ahí sí no había algo que rescatar porque se sigue privilegiando la evaluación tradicional centrada en pruebas escritas periódicas con realimentación poco inmediata y focalizada más en mejorar resultados numéricos que en fomentar procesos significativos. En cambio, el inciso A refleja fielmente el enfoque auténtico y crítico del libro recién analizado, promoviendo múltiples formas de evaluación. Les dije, la autoevaluación es esencial, integradas permanentemente al proceso de aprendizaje con retroalimentación continua y ajustada a los contextos particulares de los estudiantes. ¿Ok? El colectivo aplica evaluación formativa, hay autoevaluación y coevaluación, perfecto. Se enfatiza la retroalimentación continua, se ajustan las prácticas docentes a partir de esa retroalimentación y se fomentan aprendizajes significativos, que es un elemento que también vimos en este tema. Muy bien, maestros, pues vamos avanzando, vamos muy bien. Lo siguiente, maestros, ¿ok? Lo puse en forma de pregunta. En realidad el tema 2 tiene que ver con un documento normativo esencial, ¿ok? Yo no voy a profundizar en él, pero sí te voy a dar las pautas que debes conocer, comprender y aplicar de este documento. ¿Qué deben conocer, comprender y aplicar docentes y directivos del documento Ley General de Educación? Bueno, vamos para allá. Mucha atención, maestros. Estos son dos tablas que te van a dar la pauta para que tú puedas organizar. Fíjate bien, maestros. Aquí está la clave. Una categoría que es esencial de ese documento tiene que ver con el derecho humano a la educación.
Entonces, ¿qué debo conocer y comprender? Bueno, artículos 1 al 6 se habla de educación como derecho humano. Educación como derecho humano. En el plan de estudios hay un pequeño apartado que se llama así, derecho humano a la educación, fundamentado en la Ley General de Educación y el artículo 3. Y es básicamente que todos, absolutamente todos, tienen derecho a recibir una educación, pero no cualquier educación, una educación integral. Entonces, es que no tiene su acta de nacimiento, inscríbelo. Es que es hijo de un migrante que no tiene nada, inscríbelo. Es que reprobó, trae carta de mala, inscríbelo. Todos tienen de. Es que es discapacitado y aquí no hay. A ver cómo lo haces. Adáptate a él, no él a ti, como escuela. ¿Ok? Y estoy hablando de directivos. Estoy hablando de docentes. Es que este yo no lo voy a recibir en mi aula porque tú estás, digamos, atentando contra su derecho. Entonces, hay principios como la accesibilidad, que tú debes garantizar que el alumno pueda inscribirse, pueda acceder al aula, cuente con todos los recursos contextualizados y humanamente posibles que la escuela puede brindar al alumno. Está el principio de inclusión, está también que la educación es pública y gratuita, son, digamos, conceptos que tenemos como que anclados. Bueno, de eso habla el artículo 1 al 6 de la Ley General de Educación. ¿Cómo se aplica en el examen docente? Se detectan prácticas que vulneren el derecho educativo o que excluyan a estudiantes. Van a haber casos de este tipo y cuando existan, estamos hablando de la Ley General de Educación y yo debo ir para favorecer todo eso que está entre líneas, que está ahí camuflajeado, que no directamente te van a decir, es que están excluyendo, no. Tú vas a identificar que en ese caso hay un principio que, bueno, hay una acción, una actividad o una decisión que está vulnerando su derecho a recibir educación. En el caso de directivos, lo que yo tengo que demostrar, lo que yo debo identificar, lo que yo debo proponer o elegir es prácticas que propongan estrategias institucionales para garantizar el acceso, permanencia y egreso de los alumnos. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Esto nos puede resumir bastante el cómo debo actuar en el caso de situaciones que se me presenten con base en la Ley General de Educación. Otra categoría clave de este documento son los fines de la educación, que por ahí están. ¿En dónde? En el artículo 15. Y ahí se habla, maestros, del desarrollo integral que se debe brindar en las escuelas, el respeto a la dignidad humana, la cultura de la paz, la justicia, la inclusión y el pensamiento crítico. ¿Cómo se aplica en el examen docentes? Bueno, planear actividades y ambientes de aprendizaje que promuevan la formación integral del alumnado. Entonces, todas las acciones que me soliciten para demostrar que sé cómo implementar los fines de la educación, principalmente hablando del desarrollo integral o de la educación integral que se le brinda al alumno, tiene que ver con planear actividades que promuevan esa formación. En el caso de los directivos, supervisar, orientar y acompañar al colectivo docente en el cumplimiento de estos fines mediante proyectos escolares. Entonces, si yo no sé nada de planeación didáctica en el marco del Plan de Estudio 2022, ¿cómo voy a orientar a mis maestros, a mis colegas, a mi colectivo de profesores? Entonces, por eso es importante, maestros y maestras, dominar esto, planeación, evaluación formativa, para que entonces yo, ya con el documento SAE, sepa cómo acompañar, sepa cómo asesorar, sepa cómo tutorar a los maestros. Siguiente categoría clave del documento, maestros, criterios de la educación. Esto está en el artículo 16 y lo que yo voy a hacer aquí es conocer, comprender y aplicar la educación democrática, nacional. Esos son los criterios, de hecho. Humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Esos son los criterios de la educación. Entonces yo debo demostrar que puedo aplicar estos criterios en la planeación didáctica, en la evaluación formativa y en la atención a la diversidad que existe en el aula y en las escuelas.
En el caso de directivos, yo debo identificar si las prácticas que están desarrollando mis compañeros docentes están respondiendo a estos criterios. Y si no, ¿qué rutas puedo proponer para que esto se cumpla? Entonces vean, maestros, cómo pues va de la mano. O sea, yo debo conocer lo que hace el docente para poder orientar. Siguiente categoría clave del documento, equidad y excelencia. Artículo 8 al 9, obligación del Estado de prestar servicios con enfoque equitativo y de calidad. En el caso de los docentes, se deben atender necesidades específicas de alumnos en situación de vulnerabilidad. Y en el caso de directivos, se deben establecer políticas internas, acciones y programas con enfoque compensatorio, equitativo y justo. Equidad y excelencia. Bueno, entonces, el siguiente cuadro, maestros, es la continuación de las categorías, pero ya a estas alturas vean cómo va de la mano. O sea, yo docente intervengo en el aula, en la práctica, en la pedagogía, la didáctica. Yo directivo me aseguro que en la escuela haya una cultura de equidad, de inclusión, de interculturalidad. Garantizo que acceda, permanezca y acredite la institución, bueno, los grados que les correspondan. Pero cuando yo vea que el maestro está planeando de forma equivocada, yo intervengo a través de asesoría, acompañamiento o tutoría. Entonces vean cómo todo está articulado, maestros. Entonces yo debo conocer, comprender y aplicar casi lo mismo del docente, si es que soy directivo, porque es a ellos a quien yo oriento, ¿ok? Bueno, seguimos. Siguiente categoría clave, maestros. Ahí en el documento se menciona, hay un apartado que se llama de la nueva escuela mexicana, artículos 11 al 14. La nueva escuela mexicana como modelo que impulsa el desarrollo humano, la comunidad, la ética y el pensamiento crítico. Es lo que yo debo conocer y comprender. Y en el examen, usar codiseño, proyectos comunitarios y aprendizajes significativos como base del trabajo del docente, la intervención en el aula. ¿Cómo se aplica en el examen de directivos? Yo debo impulsar liderazgos pedagógicos horizontales, no verticales, no decisiones unilaterales, no decisiones viscerales, no decisiones de usos y costumbres, no decisiones de lo vi en un TikTok, lo vi en el Face, lo dijo no sé qué youtuber. No, son liderazgos pedagógicos horizontales, donde hay diálogo, hay escucha activa, hay asertividad, hay empatía, crear comunidades profesionales de aprendizaje y facilitar, no imponer ni poner barreras a los maestros, la innovación educativa. ¿Ok? Orientación integral es otra categoría, maestros, de los artículos 17 a la 21. Formación para la vida con enfoque integral. Debo desarrollar en los alumnos no solo habilidades cognitivas o académicas, sino también habilidades socioemocionales, habilidades de pensamiento crítico y habilidades de valores, incluido el autocuidado. En el examen docente, diseñar experiencias educativas o de aprendizaje que desarrollen capacidades cognitivas, que es lo tradicional, físicas, emocionales. En el caso de directivos, promover entornos escolares seguros que favorezcan el desarrollo integral del estudiante a través de la creación de políticas institucionales, capacitar a los maestros, incluir a la familia, incluir a referentes de la comunidad, en fin, otras herramientas de gestión son las que demuestran los maestros, digo los directivos, pero para una misma categoría clave, orientación integral de la escuela. Planes y programas de estudio, maestros, artículos 22 a la 30. Contextualización, participación, flexibilidad curricular y perspectiva de género. Esto ya lo debemos saber porque ya dominamos el programa sintético, ya vimos todos los campos formativos, ya hemos visto contenidos y PDA. Entonces aquí elaboramos planeaciones situadas, integradoras y flexibles, alineadas a campos formativos y ejes articuladores. En el caso de directivos, acompañamos la construcción del programa analítico y evaluamos que los docentes integren el contexto local.
Inclusión educativa, artículos 7, 9, 16 y 21. Eliminación de barreras, ajustes razonables, respeto a los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Aquí, como docentes, identificamos barreras para el aprendizaje y la participación y los eliminamos y proponemos estrategias diferenciadas pero inclusivas. En el caso de directivo, desarrollamos condiciones institucionales y protocolos para garantizar la inclusión educativa y real. Finalmente, la participación de la comunidad es otro elemento que está ahí en la ley general, artículos 3, 13 y 14, corresponsabilidad entre familia, docentes y comunidad para fortalecer la escuela. Aquí como docentes yo debo demostrar que en mis clases incluimos saberes comunitarios, consideramos a la cultura local y damos participación a las familias en el aula, en los proyectos. En el caso de directivos, establecen redes de colaboración entre escuela y comunidad, padres, autoridades locales, actividades de gestión escolar que seguramente ya dominas tú que eres directivo. Entonces, así maestros y maestras, cuando vean, basta con que googleen Ley General de Educación, descarguen el documento, organicen, profundicen, pero con estas categorías. ¿Ok? Y ya les estoy dando la pauta de que les pueden evaluar en esas categorías. ¿Ok? Bien. Bueno, en el examen de USICAM, maestros, estos conocimientos se evalúan a través de ¿qué? Pues casos reales, donde no te van a preguntar qué dice el artículo tal, no. Un caso donde apliques esos principios, esas categorías que mencionamos. Casos reales donde hay que detectar acciones inadecuadas y proponer decisiones educativas transformadoras, que transformen. Preguntas con opciones muy similares, donde solo una responde con ética, con enfoque humanista, con equidad, con inclusión y transformación. O escenarios que simulan el aula o el contexto institucional, donde se espera que el sustentante actúe como profesional reflexivo y contextualizado. ¿Ok? Muy bien, maestros, pues vamos cerrando nuestra sesión 1 y vamos a aplicar el conocimiento. Pero ahora lo vamos a hacer con un... Van a tener la oportunidad de seguir practicando, ¿ok? Así que no se preocupen, maestros y maestras. Todas las sacó bien, perfecto. Bueno, maestros y maestras, es así como finalizamos nuestra sesión número 1, ¿ok? Nuestra sesión número 1 del reto USICAM. Mañana tenemos la sesión número 2, donde vamos a ver más temas de estudio de los exámenes USICAM. Como pueden ver, maestros y maestras, nos rigen los mismos documentos normativos, sin importar si seamos directivos o docentes, solo hay que cambiar el enfoque. Intervención en el aula para docentes, gestión escolar e institucional del parte de los directivos, supervisores, jefes de sector, etcétera, con énfasis en un liderazgo académico, ¿ok? Así que, maestros y maestras, antes de dejar de compartir la pantalla, yo me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, y les digo, maestros y maestras, a todos, Tazoca Matimia, Nochipa, Ipan, Noyoltsin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Gracias de corazón, maestros y maestras.